Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes, día 17 de julio, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy, observando que tras las fuertes subidas de la semana pasada estamos ligeramente corrigiendo, pero muy ligeramente. Ahora lo veremos. Como siempre, antes recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se hace únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, vámonos al gráfico del futuro del mini SP500, gráfico semanal. Empezamos semana, por tanto repaso, y ahí vemos una semana, la anterior, muy alcista, una vela contundente rompiendo una resistencia que era importante, aquí situada en los 4.500, un poco esa banda superior de este rango que se había formado aquí, y estamos ahora pues en ligeras, muy ligeras correcciones, pero con un objetivo bastante claro de seguir subiendo. Tenemos tendencia alcista plena. En la siguiente resistencia la encontramos en la zona de los 4.700, 4.750 y luego ya el objetivo de los máximos históricos en 4.900. Si bajamos al gráfico diario, vemos un poco el inicio, por eso decía, el inicio de esta corrección que estamos observando. Tras alcanzar los 4.560 el pasado viernes, ahí tuvimos un poco de corrección y hoy está continuando. Una zona clave, 4.500, o sea, este nivel de aquí, fijaros que ahí coincide la resistencia anterior, como he comentado en gráfico semanal, zona aquí de máximos de mitad de junio y finales de junio. También le coincide el 38,2% de retroceso de esta última subida que consiguió romper dicha resistencia y un número redondo, 4.500, con lo cual tenemos ahí una confluencia potente de soporte. Sería un punto clave de posible entrada de compra si el precio corrigiera. A nivel de swing es un nivel excelente para posicionarse, dependiendo evidentemente de lo que hiciera aquí, y retomar las subidas, con lo cual, pues bueno, operadores que vayan planteándose entradas a cortos, a lo mejor más operativa muy a corto plazo, intradía, pues pueden ir viendo un posible objetivo en esta zona. Ya veremos. Tenemos también otros soportes a considerar. Bajamos al gráfico de 4 horas, que sería el primero en la zona de los 4.520, que ahí le confluye el 23,6% y un máximo también anterior, aquí, de la sesión del día 12, es un soporte intermedio, pero bueno, lo he marcado para tenerlo en cuenta si llegara a perder los actuales mínimos del día, que están situados un poquito más arriba. Vámonos al gráfico de 1 hora para concretar un poco más. Ahí lo vemos. Tras las subidas, fuertes subidas, sesión del viernes acabó corrigiendo. Un poco ahí tuvimos una zona de soporte que se había formado en la sesión del mismo viernes, se llegó aquí un poco a testear, finalmente se llegó a perder, ha continuado hoy lunes rompiendo esa zona 4.535, 4.540 y ha ejercido muy bien de resistencia hoy en la sesión europea. Fijaros en el pullback que se ha dado aquí en 4.540 casi, testeando esta zona, continuación bajista, volviendo a los mínimos del día, y ahí nos hemos quedado un poco clavaditos. Con lo cual, en 1 hora estamos en el posible inicio de una fase un poco lateral, más de la sesión plenamente de hoy, encajado en los 4.540 y los 4.528 aproximadamente, los mínimos del día, que de perderlos podría llevarlos aquí, 4.520, y de perderlos al soporte, como he comentado, más importante, los 4.500. Si el precio llegara a romper los máximos de los 4.540, máximos también del día, esta resistencia a nivel de estructura sería un poco neutralizar esta última estructura bajista que se ha formado, con lo cual le podría dar pie a volver a los máximos de la semana anterior, 4.560. Así que zona clave para la sesión de hoy como resistencia esta. Sería importante ver aquí una ruptura para pensar en que, ya digo, se neutraliza la tendencia bajista que se ha iniciado aquí, en este marco temporal, me refiero, y podría volver a los máximos del viernes. Bien, vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal, también semana pasada fuertemente alcista, rompiendo una zona de resistencia bastante relevante, situada aquí en los 15.365 aproximadamente, y que lo ha llevado de momento a detenerse en la semana pasada, máximos semanales, en una resistencia que ya la habíamos
contemplado. Aquí en 15.800 aproximadamente, una zona de desequilibrio de principios del año 2022, en los máximos aquí que se formaron, donde hubo ambos giros, y zona también de confluencia del 76,4% de toda la bajada desde máximos históricos, con lo cual tenemos ahí una zona de resistencia importante que en caso de romperla es que ya vamos probablemente muy directos a los máximos históricos situados aquí, 17.325 aproximadamente. No hay ya ninguna resistencia técnica que le impidiera llegar ahí si llegara a romper, a superar los máximos de la semana anterior. Vámonos al gráfico diario. Aquí también se aprecia todo el impulso alcista que consiguió romper esta importante resistencia, 15.380, 15.400, ahí la tenemos. Y sesión del viernes, pues un poco de reacción ante esa zona de resistencia que hemos comentado en gráfico semanal y que podría continuar bajando y teniendo soportes intermedios antes que esta zona. Fijaros que esta zona también le confluye el 61,8% de retroceso de esta última subida. Sería una corrección bastante profunda. Antes que ese nivel, destacamos otros soportes. El primero, por supuesto, los mínimos del día de hoy, situados en los 15.670, confluyéndole también el 23,6% de retroceso de esta subida, y el siguiente soporte situado aquí en 15.550, que le confluye el 38,2%, y que rascando un poco en gráficos inferiores pues se aprecia cierta zona de acumulación, más visible aquí en 15 minutos, ¿vale? Ahí la vemos, del día 13 de julio se formó una resistencia, fue rota y se testeó muy bien en este throwback. Por tanto, aquí una zona de acumulación que, confluyendo ahora con el 38,2% de esta última subida, pues tiene un poco más de peso y podría ser un punto de corrección para retomar las subidas, ¿no? Y ahora veremos. Son soportes que hay que considerarlos, potenciales soportes. Este es mucho más fuerte, 15.350, 15.400, pero los marcamos pues porque pueden ser importantes para la sesión de hoy. Y repito, si vuelve el precio a alcanzar los máximos del viernes, la semana anterior, 15.850, y lo rompe, tiene el camino bastante despejado hasta la zona de la resistencia de los 17.200. Así que ya veremos cómo se desarrolla todo. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy lunes. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.